compañeros trabajadores. ¿Cuáles serán las características arquitectónicas de una ciudad que, como Rosario, recibe el impacto de una inmigración masiva? ¿Cuáles los rasgos de sus arquitecturas al transformarse en una gran ciudad cosmopolita? El definido origen inmigratorio de la ciudad de Rosario, con fuerte preeminencia gringa, como es en realidad el caso de toda la región sur de las provincias de Córdoba y Santa Fe, influyó en forma visible sobre su arquitectura. Ciudad sin fundación precisa, que nace casi 200 años después de las corrientes conquistadoras españolas del siglo XVI, Rosario desplegará un patrimonio edificado en el que, a falta de obras del período colonial, sobresalen las corrientes arquitectónicas italianizantes, antiacadémicas y modernas. Carentes de los humos virreinales de las élites de Córdoba o Salta y alejados de la tilinguería snob de Buenos Aires, los rosarinos supieron buscar su propio camino expresivo, en el que la inventiva y la libertad de criterio lograron imponerse a la tiranía de cualquier dogmatismo estilístico. Así, ellos se dieron el gusto de levantar una arquitectura a escala de sus aspiraciones de ciudad pujante, progresista y laica, en la que, sin desdeñar las diversas influencias aportadas por arquitectos, constructores y albañiles, por lo general extranjeros, supieron adaptarlas a sus propias necesidades, logrando de este modo nuevos y notables resultados formales. ¿Estamos en un teatro de ópera de una capital mediana europea? ¿O en un teatro de corte de la antigua Alemania? No. Estamos en el Teatro del Círculo de Rosario.
¿Cuáles eran las características de una sociedad como la rosarina a fines del siglo XIX y principios del XX? ¿Qué perfil tenía desde el punto de vista económico, social y cultural? ¿Por qué y cómo una sociedad como esta pudo levantar un teatro del esplendor del que ostenta el Círculo? Un teatro que engalanaría a cualquier capital europea o americana. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, y a la par del acelerado desarrollo de su puerto, Rosario vivió un extraordinario auge constructivo. Es en ese periodo que se levantarán dos grandes teatros líricos a la italiana, con sus salas diseñadas con la habitual planta en forma de herradura. Mientras uno de ellos, el Colón rosarino, fue salvajemente demolido en 1958, el edificio del Círculo, tras una reciente y cuidadosa restauración, ha recuperado todo su esplendor original. Un primer proyecto de los arquitectos Cremona y Contri será luego modificado por el ingeniero alemán Georg Goldammer, inaugurándose la sala en 1904. Estos teatros señalan nítidamente las predilecciones culturales de una población por entonces mayoritariamente italiana y, en consecuencia, adicta al bel canto. Pero no se trataba solo de tener tales salas, sino además de llenarlas, es decir, de educar y de habituar a un público. A ello contribuiría la prosperidad económica de la burguesía rosarina, que permitió que las grandes compañías de ópera que llegaban a Buenos Aires recalaran asimismo a orillas del Paraná, colocando la ciudad en el mapa artístico internacional. La céntrica esquina de Corrientes y Córdoba reúne un magnífico conjunto de edificios de decidida adscripción academicista, destinados a sedes de la Bolsa de Comercio y de dos compañías de seguros, la agrícola y la inmobiliaria. Aunque en algunos de ellos, como la inmobiliaria, proyectado por Juan Antonio Buschiazzo, observamos la persistencia de ciertos elementos propios de la tradición italianizante, como loggias y balaustradas, el diseño general obedece a las normas compositivas y estéticas del academicismo francés, que impone su impronta de airosas cúpulas como coronamiento de las esquinas, efecto acentuado, en el caso de la Bolsa, por el orden gigante de las columnas corintias y la estatuaria de bulto que jerarquizan su acceso. Claro que la fastuosidad aportada por los revoques simulando sillerías pétreas, los grupos y bajorrelieves escultóricos, los cornizamentos ornamentados y la herrería artística de esta nueva arquitectura no dejaba nunca de señalar el origen de la riqueza que permitía elevarla. Las alusiones al comercio asomaban bajo la imagen del dios Mercurio
y la presencia triunfante de la agricultura y la ganadería se manifestaba mediante cornucopias henchidas con los frutos de la tierra y rodeadas de cabezas de ganado. Español es una magnífica muestra del gusto arquitectónico de la próspera burguesía rosarina de origen inmigrante, en este caso de la comunidad hispánica. Gente que, por sentirse segura de su origen y aspiraciones, prefería expresarse a través de sus propias pautas culturales sin recurrir, como la élite porteña, a la elegancia prestada que le proveía el estilo Luis XV o el Luis XVI. Es así que el estilo modernista de vertiente catalana empleado en el club los conectaba, antes que con un pasado ajeno, con una visión contemporánea que apuntaba al futuro. En realidad Rosario era una ciudad que estaba despegando con toda su fuerza y con toda su potencia. Había llegado la revolución industrial a la ciudad 30 años antes por el ferrocarril y además complementado con una enorme masa de inmigración y el puerto. Por lo tanto, Rosario, en ese despegue inusitado de 100.000 habitantes y de enorme riqueza, estaba celebrando una circunstancia muy especial y estos círculos como el Club Español estaban de alguna manera nucleando a muchos de esos inmigrantes atraídos por la mano de obra del puerto que se habían enriquecido de una manera extraordinaria. El Club Español de Rosario, obra del arquitecto catalán Roca y Simó, es una de las cumbres del antiacademicismo en la arquitectura argentina, y más concretamente de la corriente modernista catalana. El arquitecto Francisco Roca llega a Rosario y se conecta con una de las familias más influyentes dentro de la capa social de la ciudad en ese momento. Y lo que él trae como propuesta es algo que atrae justamente a este grupo social porque de alguna manera lo va a identificar como algo distinto y como algo propio. Rosario empieza a entender que puede tener otro tipo de explicitación formal. Fue, digamos, una protesta, golpear la mesa y decir yo no quiero seguir haciendo lo que hasta ahora se está llevando como arquitectura oficial. Para el análisis de estos vitrales entramos en el simbolismo. El simbolismo, dentro de su esoterismo, lo que busca es justamente crear confusión y abrir puertas a múltiples interpretaciones
que estimularan un contagio entre el observador y el objeto presentado. Cuando un observador se planta frente a un edificio academicista, es inmediata la toma de conciencia de cómo es, de dónde están las cosas, de dónde las va a encontrar, y las sorpresas son muy pocas. En cambio, en este edificio, todo es sorpresa. ¿Por qué la sociedad rosarina aceptó tan tempranamente el influjo de la modernidad? ¿Por qué podemos decir que Rosario es una ciudad predominantemente moderna? Siempre abierta a las novedades, Rosario se conectará desde muy temprano con la modernidad arquitectónica. Y en este campo, como en el de la plástica, competirá con Buenos Aires, aventajándola muchas veces en audacia y originalidad. Salvando distancias geográficas y culturales, se daba aquí una situación similar a la existente en el par Nueva York-Chicago. Mientras Buenos Aires, como Nueva York, ostentaba el privilegio de la importación directa de novedades, del lujo y de la cantidad, Rosario, más cercana a Chicago, profundizaba en búsquedas estéticas en las que puede descubrirse una modalidad propia. Y esto se verifica tanto en la rutilante imagen del Palacio Minetti, una de las cumbres del Art Deco en el país, como en las obras de fuerte acento expresionista del estudio de Lorenzi, Otaola y Rocca, que lucen su perfil en el Boulevard Oroño. Edificios como el Gilardoni o como la Comercial de Rosario serán obras emblemáticas de la modernidad rosarina, ambos de autoría del estudio de Lorenzi, Otaola y Rocca. Y sus características especiales los situarán en una línea estética que reúne una impronta expresionista, seguramente de tradición alemana, algunos elementos de la arquitectura náutica de la época, como se la conocía, por tener referencias a la arquitectura naval, y también elementos subyacentes del Art Deco. Este mix de corrientes que forman la manera de Lorenzi, Otaola y Rocca hace que su arquitectura se distinga de la de muchos otros autores de la época. El monumento a la bandera en Rosario, de los arquitectos Alejandro Bustillo y Ángel Guido y los escultores José Fioravanti y Alfredo Bigatti, es una obra que va a reunir en sí un concepto de modernidad unido al de monumentalidad. Producto de un concurso realizado en 1940, tuvo un largo y trabajoso desarrollo de obra, hasta que en 1950, el año del Libertador General San Martín, recibió un impulso definitivo de inversión por parte del gobierno del general Perón.
escultóricos del monumento fueron elegidos Pigatti y Fioravanti. Era un poco una elección forzosa, puesto que eran los dos grandes escultores que podían acompañar con su estilística la del monumento. Esta estilística, podríamos decir en resumidas cuentas, que era una vuelta a lo clásico o una recreación de lo clásico, pero pasada por el filtro ya del movimiento moderno. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros entrecerramos los ojos y las miramos, como hacen los artistas en general con sus obras, para ver las cosas básicas y no los detalles, veremos que estas esculturas se descomponen en volúmenes simples, cilindros, conos, que era justamente la base de la síntesis del movimiento moderno. La imagen de la patria abanderada avanza como una proa sobre el río, respaldándose en la esbelta torre central del monumento, mientras que por detrás se ubica el resto de la estatuaria que simboliza los accidentes geográficos naturales del país: la Pampa, los Andes, el Océano Atlántico, el río Paraná. Y una grandiosa explanada flanqueada por luminarias que asciende hasta los propíleos que conectan al conjunto con la trama urbana. Ciudad de nacimiento incierto en lo formal, Rosario tendrá en 1812 un alumbramiento simbólico, al enarbolar el general Belgrano en su costa la primera bandera nacional. Aquella luz de audacia y de esperanza, encendida por Belgrano a despecho de la reticencia de Buenos Aires, hacen de la ubicación del monumento no solo un acierto urbanístico y artístico, sino un acto de justicia poética e histórica. Compañeros trabajadores. ¿Cuáles serán las características arquitectónicas de una ciudad que, como Rosario, recibe el impacto de una inmigración masiva? ¿Cuáles los rasgos de sus arquitecturas al transformarse en una gran ciudad cosmopolita?
El definido origen inmigratorio de la ciudad de Rosario, con fuerte preeminencia gringa, como es en realidad el caso de toda la región sur de las provincias de Córdoba y Santa Fe, influyó en forma visible de sus aspiraciones de ciudad pujante, progresista y laica, en la que, sin desdeñar las diversas influencias aportadas por arquitectos, constructores y albañiles, por lo general extranjeros, supieron adaptarlas a sus propias necesidades, logrando de este modo nuevos y notables resultados formales. Sobre su arquitectura. Ciudad sin fundación precisa, que nace casi 200 años después de las corrientes conquistadoras españolas del siglo XVI, Rosario desplegará un patrimonio edificado en el que, a falta de obras del período colonial, sobresalen las corrientes arquitectónicas italianizantes, antiacadémicas y modernas. Carentes de los humos virreinales de las élites de Córdoba o Salta y alejados de la tilinguería snob de Buenos Aires, los rosarinos supieron buscar su propio camino expresivo, en el que la inventiva y la libertad de criterio lograron imponerse a la tiranía de cualquier dogmatismo estilístico. Así, ellos se dieron el gusto de levantar una arquitectura a escala